a resolver los ejercicios de la semana 6, que son del tema de fricción. Pues la pregunta 1 nos habla de un avión que vuela en dirección hacia el norte y nos pregunta en qué dirección actúa la fricción, que en este caso proviene de la resistencia del aire. Bueno, lo que hay que recordar es que la fricción siempre es la fuerza que se opone al movimiento relativo. Y en este caso, pues entonces actúa en dirección contraria al desplazamiento del avión, en otras palabras, hacia el sur. La pregunta 2 nos habla de dos superficies sólidas en contacto sin rodadura y que tienen un coeficiente de dirección de 0.3 y la fuerza de agarre o fuerza normal es de 20 newtons. Bueno, si recordamos para estos casos de superficies sólidas sin rodadura, la fuerza de fricción, en el caso de la fricción dinámica, o la fuerza de fricción máxima, en el caso de fricción estática, está dada por el coeficiente de fricción por la fuerza normal o fuerza de agarre. Bueno, haciendo esta multiplicación, pues nos da un valor de 6 newtons. Y el último caso, la última pregunta, es de un bloque que está sobre una rampa rígida, que está a 45 grados sobre la horizontal. El bloque tiene una masa de 10 kilogramos y sobre él actúa una fuerza paralela a la rampa en dirección de subida y que tiene una magnitud F. Entonces, sobre el bloque actúan varias fuerzas. Esta fuerza F actúa su propio peso, que siempre es exactamente hacia abajo, y actúa también la fuerza de contacto de la rampa, es decir, la rampa y el bloque ejercen uno sobre el otro fuerzas normales. El bloque ejerce una fuerza normal contra la rampa, que es un componente de su peso, que proviene de su peso, y la rampa ejerce una fuerza de contacto, que es una fuerza de reacción a la fuerza de contacto que ejerce el bloque, que va en la dirección contraria. Bueno, si recordamos tercera ley de Newton, pues tienen magnitudes iguales y direcciones opuestas. Es decir, la rampa ejerce una fuerza normal hacia afuera y el bloque ejerce una fuerza normal hacia adentro. Obviamente, si alguien estuviera empujando el bloque contra la rampa o jalándolo de la rampa, pues sería otra fuerza normal. Tendrás que considerar la contribución de esa otra fuerza y no únicamente el componente del peso. Pero en este caso no hay una fuerza así, sino nada más tenemos el peso del bloque. Ok, entonces básicamente nos pregunta dos cosas. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo de la fuerza F para que el bloque no resbale, para que no deslice? Es decir, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener F para que el bloque no deslice de bajada por la rampa? ¿Y cuál es el valor máximo que puede tener F para que el bloque no deslice hacia arriba? Entonces eso nos va a dar el rango en el que el bloque no desliza en ninguna dirección, sino se queda estático en su lugar. Entonces, bueno, para encontrar el valor mínimo de la fuerza F, tenemos que considerar que un componente del peso actúa tangencial a la rampa, es decir, actúa a lo largo de la rampa y obviamente en el sentido de bajada. Entonces, tenemos esta fuerza que tiende a hacer que el bloque deslice hacia abajo y tenemos las fuerzas que se oponen a eso, que sería la fricción estática y la fuerza F. Entonces, el valor mínimo de F es aquel en que F más esta fuerza de fricción justo alcanzan a equilibrar este componente del peso. Es decir, cuando tenemos la fricción estática máxima y la fuerza F actuando de subida, estas justo equilibran el componente del peso que actúa a lo largo de la rampa y hacia abajo. La fuerza normal, en este caso, tiene una magnitud de mg coseno 45 grados, por las razones que ya expliqué, que en este caso, pues la fuerza normal proviene enteramente de un componente del peso y ese componente a su vez tiene una magnitud de mg coseno 45 grados. Entonces nos damos nuestra fuerza normal, nuestra fuerza de agarre. Ok, y tenemos el coeficiente de fricción estática. Entonces sabemos que el valor máximo que puede tener la fricción estática es 0.5 por 10 por 9.8 por coseno de 45 grados. Entonces, esta fuerza más F tiene que ser igual, exactamente igual al componente del peso que va de bajada, que sería mg seno de 45 grados, para que tengamos el valor mínimo posible de F
sin que la masa deslice, sin que el bloque deslice. En otras palabras, tenemos entonces que esta fuerza de mg seno 45 grados es igual a la suma del valor mínimo posible de F para que no haya deslizamiento, más el valor máximo de la fuerza de fricción estática. Si despejamos esto adecuadamente, pues nos queda que el valor mínimo de la fuerza es este valor máximo de la fuerza de fricción menos el componente del peso que actúa a lo largo de la rampa, y el valor absoluto de eso es la magnitud de la fuerza mínima que podemos tener, y eso nos da 34.65 newtons si hacemos las sustituciones necesarias. Y por otra parte tenemos el caso contrario, el caso en que del valor máximo de F tal que no deslice para arriba. Recuerden que F siempre actúa a lo largo de la rampa y de subida. Entonces, en este caso, el valor crítico es cuando F es exactamente igual a todas las fuerzas que podrían actuar de bajada, que serían la fricción estática. La dirección de la fricción estática no es fija, sino que depende de cómo se está oponiendo al movimiento o qué movimiento se estaría oponiendo. En este caso estaría oponiéndose a que la masa deslizara en el sentido de subida. En el caso anterior se estaba oponiendo a que la masa deslizara en el sentido de bajada. Entonces tenemos que encontrar el valor de F que apenas equilibra las fuerzas que se oponen a F, que serían la fricción estática, y el componente del peso que actúa a lo largo de la rampa. Ese está fijo. Digamos, mientras el ángulo esté fijo y la masa del bloque esté fijas, pues ese componente está dado por trigonometría y es un valor constante del peso por seno del ángulo. El valor máximo posible de la fricción estática ya lo tenemos. El valor de esta fuerza que actúa a lo largo de la rampa, de este componente del peso, también ya lo tenemos. Entonces, pues simplemente es poner que la fuerza máxima es la suma de estos dos, es decir, tiene que ser igual en magnitud a la suma de estas dos contribuciones, y eso nos da 103.94 newtons. Es decir, mientras F esté entre estos dos valores, entre 4.65 y 103.94 newtons, el bloque se va a quedar en su lugar, no va a deslizar ni de bajada ni de subida. Si la fuerza es menor, el bloque va a deslizar de bajada porque gana el efecto de la gravedad, y si la fuerza es mayor, va a deslizar de subida porque gana esta fuerza que lo jala a lo largo de la rampa en el sentido de subida. Entonces, un poquito esta pregunta es para ilustrar a qué nos referimos con esta cuestión de que la fricción actúa en sentido opuesto al movimiento, y también ilustrar este concepto de que en el caso de fricción estática, mu por la fuerza normal, coeficiente de fricción por la fuerza normal, nos dan el valor máximo que puede tomar la fuerza. La fuerza de fricción puede actuar en direcciones contrarias dependiendo de cómo sería el movimiento relativo si no hubiera esta fricción fuera vencida.